は何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる。Jens Kelkart Christiansen de la Universidad de Aarhus en Dinamarca tiene estudios bastante interesantes que exploran la ficción desde un punto de vista social y de la psicología evolutiva. Una de las ideas que se pueden extraer de sus estudios en relación con la pregunta y tema central de este vídeo es que, entre muchas cosas, esto se debe a que, aunque lo neguemos, la naturaleza del villano o villana de una película, una serie, un libro, etc., puede llegar a ser mucho más humana que la artificialidad a la que nos hemos acostumbrado a llamar realidad, o mejor dicho, sociedad o civilización, la cual es muy reciente si tenemos en cuenta la historia de la humanidad y su evolución. Hemos avanzado más rápido de lo que nuestra genética necesita para adaptarse, razón por la cual aún tenemos miedos y conductas casi instintivas como el temor a la oscuridad, comidas que de forma ilógica de pequeños rechazamos, o incluso el racismo en cierta medida, que con esto no lo estoy defendiendo, tan solo digo lo que ya se ha investigado. La sociedad para funcionar necesita que ciertas reglas se den y que todo individuo las cumpla. Esto sin tener en cuenta demás temas como la cultura, la religión, las influencias de otras culturas, etc. Todo esto hace de la sociedad algo mucho más complejo de lo que debería ser en un principio o podría ser en un principio. Por ejemplo, tanto Jens Christiansen como estudios sobre la testosterona llegan a la conclusión de que muchos comportamientos sociales bien vistos y valorados no se dan por la simple naturaleza pura y divina de una persona. Por ejemplo, los estudios de la testosterona ya mencionados, que podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo, tratan de entender la función de esta hormona en nuestro cuerpo, pues por ejemplo la idea que tenemos de que esta solo sirve para volvernos más agresivos y darnos energía no es del todo cierta. Se probó que cuando los sujetos de prueba recibían testosterona, sus habilidades sociales mejoraban significativamente, así como sus habilidades analíticas, es decir, habilidades de liderazgo y dominancia. Por el contrario, también se observó que en bebés esta afectaba el desarrollo de su lenguaje. Christiansen resume esto en que las habilidades sociales son adaptaciones del individuo para encajar o escalar en la sociedad. Sé que esto suena obvio, pero cosas como la humildad o la bondad hacen que olvidemos. Pues, como dije antes, temas culturales como la religión, en este caso podríamos hablar del cristianismo, pueden alterar mucho estas cosas. Como ejemplo podemos ver la caída de Roma, la cual entre muchísimos otros factores, por supuesto, se dio por la adopción del cristianismo como religión, más bien por los valores del cristianismo, que hicieron de Roma un imperio mucho más blando de lo que solía ser antes, razón por la cual era mucho más fácil destruirla, tanto desde fuera como desde dentro. Todo esto obviamente entre muchísimos otros factores. Esto no quiere decir que seamos puramente malvados por naturaleza. Se sabe que, por ejemplo, la empatía es algo casi innato en cada individuo. Pero eso no quiere decir que seamos tan buenos como creemos. A lo largo de la historia podemos encontrar costumbres socialmente aceptadas que hoy en día pensaríamos que es pura ficción. Para esto recomiendo que, haciendo una simple búsqueda en YouTube de datos históricos, busquéis vídeos que hablan sobre costumbres de sociedades antiguas y veréis cómo había muchas costumbres que estaban ampliamente aceptadas por la sociedad que hoy en día nos horrorizarían. Esto sin tener en cuenta que, por ejemplo, como ya he dicho antes, los términos de bondad o maldad los hemos creado los humanos. No es algo que viene de la naturaleza. Esto podría llegar a explicar, en cierta forma, por qué muchos villanos nos atraen desde dos puntos de vista.
La primera explicación es que estos no se ven atados a las reglas todo el tiempo. Tienen el poder y la libertad para actuar, para no reprimirse. Es fácil sentir atracción por un villano, pues nos muestra, en cierta forma, esta fantasía de no jugar las reglas establecidas, de resolver las cosas por nuestra mano o actuar como se nos dé la real gana. Pero es justo aquí donde podemos explorar algo interesante. En el vídeo de introducción mencioné algo llamado el efecto Lucifer. Esto es básicamente que toda persona es capaz de cometer actos atroces y al contrario de la idea popular, el contexto no debe por qué ser necesariamente una situación límite. Como señalan algunos psicólogos al hablar de la ficción y cómo ésta nos muestra a los criminales, sobre todo a los trastornos mentales de una forma cool y entretenida, pero muy poco probable, y es que nos recuerdan que, por ejemplo, los psicópatas, tan queridos en la ficción, son tan solo el 1% de la población, o un porcentaje menor, sobre todo si hablamos de las cárceles, y que la mayoría de crímenes no los cometen psicópatas, más bien personas que podríamos llamarlas personas normales, que no tienen ningún problema psicológico, básicamente. Hay muchos experimentos psicológicos que nos muestran esto, que ni de lejos somos tan buenos como pensamos. Por ejemplo, el famoso experimento de Milgram, donde a los sujetos activos de la prueba no se les decía en ningún momento que estaban en una prueba. El escenario era el siguiente. Había un botón que apretar que le daría descargas eléctricas a otra persona, la cual, sin que lo sepamos, era un actor de ese experimento que fingiría recibir descargas eléctricas. La persona que finge recibir el daño encarna el papel de un estudiante que debe contestar correctamente una serie de preguntas. Una tercera persona, un doctor o alguien con mínima autoridad, nos diría que pulsemos el botón cada vez que el estudiante falla una pregunta y nos daría la información de que la intensidad de la descarga eléctrica cada vez que pulsemos el botón irá en aumento. En multitud de experimentos que replican la prueba, se observaba que las primeras veces las personas se rehusaban a continuar cuando observaban el sufrimiento del actor o actora, pero que cuando se les insistía un poco, no se les obligaba, sino que tan solo se les insistía, estas eran capaces de llegar al final de la prueba. Muchos de los experimentos muestran que el 80% aproximadamente llegaban hasta el final del experimento. Y esto, aunque pueda parecer algo sacado de contexto al tratarse de un experimento, hay muchísimos casos en la historia que demuestran que esto es totalmente cierto, como los mismos conflictos bélicos. Por ejemplo, tenemos a los nazis, por poner un ejemplo, el más popular, y los juicios de Nuremberg, donde muchos se excusaban en que tan solo seguían órdenes. Esto, que tan solo es una excusa, es algo que sucede mucho más de lo que pensamos, pues se sabe que, por alguna razón, el ser humano se quita responsabilidad sobre sus actos cuando está siguiendo órdenes. Por lo que en relación con los villanos también podemos entender o especular, como mínimo, que hay una especie de instinto, por llamarlo de alguna forma, dentro de nosotros, algo que nos hace conectar con el villano o, como mínimo, tener cierto interés por él. Y si a ti no te ocurre esto, pues tan solo te pido que no le muestres este vídeo al FBI, que de momento he sabido controlar mis impulsos. Una segunda respuesta sería que algunos villanos muestran aspectos como la dominancia, buenas habilidades sociales e inteligencia, cosas bastante preciadas, no solo en lo social, sino en nuestra parte más primitiva. Por mucho que hoy en día nos guste llamar y justificar todo como una construcción social, ya hay bastantes estudios que han probado que hay cosas que se dan por pura genética, por procesos químicos de nuestro cuerpo o por simple biología. Aunque también es cierto que hay muchos aspectos sociales que influyen en todo esto, no vamos a negarlo. Os voy a compartir un vídeo del canal de Claudia Nicolasa, una psicóloga, donde explica en qué nos fijamos de forma subconsciente a la hora de elegir pareja o cuando alguien nos llama la atención, por qué nos llama la atención. Cómo incluso hay factores químicos que de alguna forma percibimos de la otra persona de forma subconsciente,
que nos hacen pensar en esa persona como una pareja potencial, incluso si dicha persona en un primer momento no nos parece para nada atractiva. ¿Y por qué ocurre lo contrario? Porque hay personas que nos parecen altamente atractivas y que encajan en todo lo que pedimos en otra persona, pero que aún así no nos acaban de atraer. Todo esto en la ficción lo podemos recoger en lo que la psicología llama la tríada oscura de la personalidad. Cabe decir que esto es algo prácticamente nuevo. Estos son 3 rasgos de la personalidad que se suelen dar o se observan en mayor o menor medida en todas aquellas personas que cumplen con trastornos mentales o de la personalidad, que cometen crímenes. Por ejemplo, obviamente hablamos de que esos rasgos se observan de forma elevada, pues en cierta forma todo ser humano los tiene. Esto se vuelve interesante cuando lo observamos desde el punto de vista de la ficción, pues son rasgos que se cumplen en muchos de los villanos considerados más carismáticos. Esos rasgos son el narcisismo, es decir, una percepción de sí mismos o mismas muy elevada, ser egoístas y creerse el centro del mundo, la psicopatía, la falta de empatía o al menos de expresarla, la lectura de las emociones ajenas y la manipulación de otras personas, de la misma forma que disfrutar de las emociones negativas en otras personas, y el maquiavelismo, o dicho de forma muy vaga, el velar solo por sus propios intereses. Un caso muy famoso de todo esto en el mundo del manga y el anime, y que aparentemente se dio por error, es Vegeta. Akira Toriyama, al crear a Vegeta, confesó que le dio todas las características indeseables de una persona, o al menos las que él consideraba indeseables, por lo que a veces le llegaba a sorprender la popularidad del personaje. Pero es que, de forma no intencional, Akira utilizó uno de los conocimientos más básicos pero importantes en el mundo del arte: apelar a los sentimientos. Obviamente Akira conocía de esto, pero la idea de que se pueda conseguir el mismo efecto, o incluso uno mejor, haciendo caracterizaciones negativas, no es algo tan explorado en la ficción, mucho menos en esa época. Es decir, lo que uno esperaría al hacer una caracterización negativa es que la audiencia acabe odiando a ese personaje y no lo contrario, que lo acabe amando. La gente, como ya he dicho antes, puede encontrar a los villanos sorprendentemente agradables cuando comparten similitudes con ellos, pues es que normalmente los héroes o protagonistas de la ficción suelen ser bastante perfectos, al menos en las debilidades que dicha historia requiere. A lo mejor no son el más o la más inteligente, pero siempre se salen con la suya y logran sus objetivos, por lo cual ese aspecto de la inteligencia no es el todo importante. Tienen una convicción férrea que a veces puede llegar a flaquear, pero aún así con un par de escenas se enderezan y siguen adelante. Siempre se rodean de gente maravillosa e incluso tienen bandas sonoras de bastante calidad cuando enfrentan momentos difíciles, o a veces incluso el guión les ayuda a salir de situaciones difíciles. Al usar la ficción como un escape de la realidad, o al pensar que al ser ficción no debe ser real, que no necesita ser realista, de forma indirecta podemos llegar a identificarnos con los villanos, que en la mayoría de las veces son esos personajes que no encajan del todo. Han sufrido experiencias duras en el pasado que solo les han traído más cosas negativas, no como el protagonista, que a lo mejor es un huérfano, pero resulta que es el elegido, o que acaba teniendo una vida maravillosa. Son personajes que tienen visiones del mundo que pocos comparten, no logran sus objetivos por más que se esfuercen, y la vida muchas veces les es injusta, sin razón alguna, incluso cuando no han hecho nada malo. En definitiva, cosas que se apegan mucho más a una persona real, a una persona de carne y hueso, a una persona que no es el elegido, a una persona que, al contrario que en las películas de Hollywood, no consigue a la chica o al chico más popular del instituto tan solo por tener una actitud alegre, a pesar de que no hace absolutamente nada para agradar a otras personas. Por eso, cuando vamos creciendo,
solemos identificarnos o como mínimo tener cierta empatía por el villano o antagonista, pues a más experiencias y entendimiento del mundo real, se logra comprender al villano en cierta forma. Como diría el Joker en 1988, todo lo que se necesita para convertirse en alguien como yo es tener un mal día.